capítulo 10, versículo 8. Aleluya. Tenga el capítulo 10, versículo 8 y tenga el 11, el 13. Y tenga a la mano también el capítulo 13. El versículo 8 de Primera de Samuel, capítulo 10, dice, voy a leer desde el 7, dice: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. Ahora vamos al capítulo 13. Tengo una gripa que me ama mucho. No se ha querido despegar de mí. El versículo 8 del capítulo 13 dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi al pueblo, porque el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mignas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. En el pueblo de Israel hubieron 3 reinados florecientes, 3 reinados, los mejores 3 reinados que hubieron en Israel, reinos permanentes. Fue el reinado de Saúl, que fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Luego le sucedió a este reinado el reinado de David, y por último el reinado de Salomón. En estos 3 reinos pues Israel floreció. Vamos a hablar en esta noche del reinado de Saúl. Amén. Este varón tuvo un privilegio de ser el primer rey sobre el pueblo de Israel. Antes de Saúl había un gobierno teocrático. Quiere decir que Dios era el que tomaba las decisiones, amén, a través de los profetas, y los profetas comunicaban la voluntad de Dios al pueblo. En ese entonces, antes de Saúl, había en el pueblo de Israel un gobierno que teocrático, donde Dios era el que mandaba, el que decía cómo se iban a hacer las cosas. Luego el pueblo quiso tener un rey. Samuel se ofuscó, pero Dios le dijo: no te preocupes, porque no te desecharon a ti, me desecharon fue a mí. Sin embargo, Dios les colocó un rey, y ese rey se llamó ¿cómo? Saúl. Saúl fue un rey que Dios eligió,
no porque fuera de su complacencia, sino porque el pueblo estaba pidiendo un rey en ese momento, ¿verdad? En Dios hay dos voluntades: la voluntad perfecta y la voluntad absoluta. En este momento Saúl no era la voluntad perfecta de Dios. Aunque Dios había hecho leyes para que un rey gobernase, pues Saúl no llenaba las perspectivas de Dios para estar al frente del pueblo de Dios. Sin embargo, como el pueblo quería rey, Dios le dio un rey. La voluntad perfecta de Dios, muchas veces en nuestras vidas, como les decía, hay dos voluntades: la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. La voluntad de Dios perfecta para tu vida, para todas las personas sobre el planeta Tierra. ¿Cuál cree usted que es la voluntad de Dios? Que todas las personas busquen de Cristo, que todas las personas sean salvas, que todas las personas sean bendecidas, que toda la familia, como lo dice en el libro de Génesis, dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La voluntad de Dios no es que hayan hogares divorciados. La voluntad de Dios no es que los jóvenes mueran a temprana edad. La voluntad de Dios no es que el hijo le falte el respeto al padre. La voluntad de Dios no es que unos tengan mucho y otros tengan nada. La voluntad perfecta de Dios es que todos seamos bendecidos. Amén. Y de pronto usted dirá: pero si la voluntad de Dios es que yo sea bendecida, si la voluntad de Dios es que mi familia sea feliz, si la voluntad de Dios es que mis hijos me respeten, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo en medio de mi casa? Quiero decirte en esta noche, la voluntad perfecta de Dios es que tú seas bendecida. Pero muchas veces no buscamos la bendición, la voluntad perfecta de Dios. Para que esa voluntad perfecta se haga en mi vida, yo tengo que buscar al único que puede traer bendición a mi casa, al único que puede traer, los resultados que estamos esperando. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo es el único que puede darte la familia que tú deseas. Es el único que puede darte el hogar que tú deseas. Es el único que puede devolver el amor del Padre hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El Señor Jesucristo, cuando llega a tu casa, llega a establecer los principios bíblicos para que se pueda dar lo que Dios desea para ti. Amén. La Biblia dice que este varón tuvo un privilegio de ser el primer rey sobre Israel. Pero Saúl tenía un problemita. Y es que Saúl quería hacer las cosas no como Dios le decía, no como Dios le ordenaba, sino como a él le daba la gana hacerla. Saúl era el rey. Pero por encima del rey estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por encima de la voluntad de Saúl estaba la voluntad del Dios Todopoderoso. Dios, por toda la eternidad y por todas las edades, ha tenido una manera y un diseño de hacer las cosas. Amén. Y Dios siempre ha trabajado con personas que se ciñan al diseño de Dios. Hay mucha gente que quiere ver los resultados de Dios, pero hace las cosas como a ellos les da la gana. Quieren tener una familia bendecida, pero no le abren la puerta a aquel que es el portador de la bendición. El portador de la bendición de tu familia no es ni tu esposo, ni tu suegra, ni tus hijos. El portador de la bendición se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios le había dicho a Saúl a través de Samuel. Samuel era el padre espiritual del rey Saúl. Samuel era el encargado de transmitirle al rey Saúl la palabra de Dios, la voluntad de Dios para él y para el pueblo de Israel.
Y el profeta Samuel le dijo: mira, tú te vas a quedar aquí y me vas a esperar 7 días. Vas a ir conmigo, yo voy a ir a Gilgal, tú vas a descender allá, yo voy a llegar. Y a los 7 días yo voy a llegar y te voy a enseñar allá lo que tienes que hacer. Es decir, espérame mientras que yo llego. Eso fue lo que Dios le dijo, aleluya, a Saúl. Pero dice el pasaje que leímos que pasados los 7 días, yo me imagino que eran los 7 días más un minuto. Y este hombre era tan desesperado. Este hombre estaba acostumbrado a hacer las cosas no como Dios decía, sino como a él le daba la gana. Él dijo: ya se cumplió el plazo que dijo el profeta y no llegó. Entonces yo me voy a esforzar para hacer lo que le tocaba hacer al profeta. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué era lo que Dios le había mandado a Saúl? Que lo esperara. Dios dijo 7 días. Era el día 7, ¿verdad? Pero de pronto no llegó en la mañana, de pronto llegó al mediodía o de pronto llegó en la tarde, pero llegó el día 7. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice lo cumple. Amén. Pero resulta que cuando llegó Samuel, ya Saúl había tomado una atribución que no le correspondía a él hacerla. ¿Quién era el que tenía que ofrecer el sacrificio? Samuel. ¿Quién era el que tenía que dirigir a Saúl? Era Samuel. Pero él se precipitó. Quiso hacer su voluntad, mas no la voluntad de Dios. Cuando llegó Samuel al lugar, resulta que ya le había hecho todo. Y Samuel se preocupó y le dijo: ¿qué has hecho? Alocadamente has hecho. Es decir, hiciste una locura. Porque no eras tú el que tenías que ofrecer el sacrificio, era yo, tenías que esperarme. La destrucción de la vida de Saúl comenzó. ¿Qué podemos aprender en este pasaje? Primero, Saúl menospreció la voz del líder que Dios había puesto al lado de él. Porque cuando el líder habla, el líder no habla de cuenta suya. Porque así como Dios hablaba a través de Samuel, Dios habla a través del líder. Saúl tuvo en poco la palabra que Dios había puesto en la boca de Samuel. Algo que le gusta a Dios. Por eso es que dice la palabra: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Dios llama a todo el mundo. El deseo de Dios es que todos seamos ministros, pero no todos estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios ni a someternos a los líderes que Dios ha puesto delante de nosotros. Como Saúl, queremos hacer las cosas como a nosotros nos da la gana y cuando queremos. Pero en el reino de Dios no es así. Porque Dios se mueve con aquellas personas que son obedientes. La obediencia trae bendición. Cuando tú obedeces, Dios te bendice. Saúl no entendió que no era Samuel, era Dios quien le estaba diciendo: espérate. ¿Sabes por qué? ¿Cuáles eran los planes de Dios en ese momento? Exaltar el reino de Saúl y confirmarle un reino eterno. Pero Saúl se adelantó a los planes de Dios. En Dios todo tiene su tiempo. La primera equivocación de Saúl fue menospreciar la voz, el consejo de Jehová en la boca del líder que Dios le había puesto. Las personas que están aquí,
quiero decirte, en esta noche o alrededor de tu casa hay líderes espirituales. Ese hermanito que está al lado tuyo, el que vive por tu cuadra, el que te dice busca de Dios. Dios es el que puede arreglar tu matrimonio. Dios es el que puede solucionar el problema que tienes. Dios es el que puede cambiar a tus hijos. ¿Quién crees tú que está hablando allí? Es Dios quien quiere arreglar tu vida. Es Dios que se interesa por tu familia. Y Dios usa sus vasos. A los vasos que están en obediencia. Porque pueden haber muchos vasos, pero no todos los vasos están en óptimas condiciones para ser usados por Dios. Entonces, y hay gente que dice, no, yo menosprecian lo que le dice el hermanito, menosprecian lo que le dice el vecino. De pronto en tu casa, tú hablas con tu familia y tu familia tiene en poco la palabra que tú le das. Pero lo que no saben ellos es que están firmando su propia sentencia. Saúl menospreció la palabra que Dios le dio a través de Samuel. Dice un proverbio, no hables a oídos del necio, porque menospreciará ¿qué? El consejo de tus razones. No hables a oídos del necio, porque menospreciará lo que tú le dices. Cuando una persona es necia, menosprecia lo que tú le dices. Pero cuando una persona es sabia y es entendida y está en el Espíritu, tú sabes identificar cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Porque el que está en el Espíritu conoce las cosas del Espíritu. No menosprecies al líder que Dios ha puesto a tu lado. Hay mucha gente que menosprecia a los ujieres. Oye, todo el mundo quiere estar aquí arriba montado. Mire, hay una evidencia que tiene el hombre y la mujer que está llena de Dios. Cuando el hombre y la mujer están llenos de Dios, lo que menos quiere es púlpito. Lo que menos quiere es figurar. Porque aquí la figura no es el líder, no es el pastor, no es la pastora. Aquí el único que tiene que resplandecer es Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí no hay estrellas. No menosprecies a la persona que Dios puso a tu lado. Porque aquí hay gente con ministerio y Dios te ha puesto al lado de alguien para que aprendas. Para que el día que te toque ya tú sepas cómo hacer las cosas. Aprende y aprovecha a la persona que está al lado tuyo. Dios te puso un líder para que te enseñara. Esto no quiere decir que el líder sea perfecto, al contrario. ¿Verdad? Aprende lo que te está enseñando. Porque esta iglesia es un semillero de ministros. Hoy usted está sentado en esa silla. De pronto en vuelta de 2 años yo voy a estar predicando en la iglesia que Dios te va a dar. ¡Aleluya! Saúl menospreció la palabra que Dios le dio. Menospreció el líder. Es decir, bueno, esto lo tenía que hacer Samuel, pero y yo, si Samuel lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Hay gente que está allá abajo que dice, yo puedo predicar mejor que la pastora. Aquí hay gente que predica mejor que yo. Yo no sé predicar sin gritar. Yo no sé, y he tratado de controlarme, y he tratado como que de bajarme el volumen. Yo misma está gritando mucho, baja el volumen, va. No puedo. Así soy yo. Dios, ese es el tono de mi voz. Aquí hay gente que predica mejor que yo, y para mí es un gozo. Cuando yo voy a la iglesia de María Isabel, a la iglesia de la pastora Denny, a la iglesia de Patricia, a la iglesia donde Fari, ¿de dónde salieron? De aquí. Y para mí es un gozo, aleluya, que mis hijos crezcan y se multipliquen. Para mí es un gozo, amén.
Entonces aproveche al máximo, porque Dios te está formando. No menosprecies la palabra de un líder, porque Dios me habló. Estoy preparando un tema que se llama cuidado con la falsa profecía de Guacaipuro. Hay un espíritu que se llama Guacaipuro y se está camuflando en la iglesia y está siendo nido en las personas rebeldes, porque la persona que no escucha la voz de Dios tiene que escuchar alguna voz. Entonces Guacaipuro le hace creer que es Dios el que está hablando, pero resulta que si es Dios el que está hablando, todo lo que Dios te dice tiene que concordar con esta palabra que Dios la dio hace más de 2000 años. Aleluya. Si es voz de Dios, lo que Dios te dice en lo íntimo tiene que estar aquí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Someteos a vuestros pastores. Solo dice Dios aquí. Entonces, si Dios me dice aquí que yo debo someterme a mis pastores, Dios a mí en lo privado no me va a decir, no le hagas caso al pastor. Todo lo que viene de Dios tiene que ir de acuerdo con lo que dice la palabra. Si algo se sale de la palabra es porque no es de Dios. Entonces, cuando la persona está acostumbrada a hacer lo que quiere y no se somete a normas, le abre la puerta a un espíritu de rebeldía. Cuando la persona no se somete, yo le doy gracias a Dios por mis hermanos ujieres. Yo muchas veces estoy, y soy la pastora, la esposa del pastor, y usted muchas veces me encuentra allá en la puerta abriendo la puerta. A mí no se me va a quitar nada. A mí no se me va a caer la corona con abrir una puerta allá en la terraza. A mí no se me va a caer la corona con coger una escoba y barrer. Hermano, somos obreros y el siervo se hizo para servir. Aquí en todas partes, hermano. Cuando la persona no se somete a la voluntad de Dios, abre las puertas a un espíritu de rebeldía, ¿verdad? Y cuando ese espíritu de rebeldía llega, produce voces. Escuche, ¿qué es lo que le abre la puerta al espíritu de Guacaipuro? La rebeldía. Cuando la persona no se somete, viene el espíritu de Guacaipuro y entra y le hace creer a la persona que es la voz de Dios, y no es la voz de Dios, porque Dios no se contradice. Si usted le pregunta a Dios una cosa hoy y se la vuelve a preguntar mañana, la misma respuesta que te dio hoy te la da mañana. Y esto lo voy a decir por testimonio para que usted vea. Había una hermanita, una señora, comenzó a escuchar la voz de Jesús. Escuche. Y Jesús le decía que debía venir a la iglesia descalza, porque esta iglesia era tierra santa. Entonces dice, bueno, pero eso está en la Biblia. Listo. Come mucho dulce porque para que seas dulce, porque yo soy dulce. Tú tienes que enviarme a los demonios, los tienes que enviar a las profundidades del abismo, pero a mí, que soy Jesús, me tienes que enviar a la diestra del Padre. Yo tengo que enviar a Jesús a la diestra del Padre. Si Jesús está allá en la diestra del Padre. Yo descendí sobre ti, o yo bajé, no digo descendí. Yo bajé sobre ti porque tú me invocabas. Esa era la palabra. El Espíritu de Dios no baja. Jesús no baja. Los que bajan son los demonios. Por eso es que hay que tener discernimiento. Por eso es que dice la Biblia, escudriñad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Yo le dije, hermana mía,
Déjeme decir, entonces quería hablar con el pastor, porque Huacaipuro quiere hablar es con el pastor. No, y el pastor, y el pastor, y el pastor. Ya eso se ha dado 3 veces con personas diferentes. Y buscan es al pastor. Y yo le dije a los hermanos, no permitan que la hermana se acerque al pastor. Porque ese es el verdadero líder. El que pone, cuando ve el peligro, pone un cerco de protección alrededor del siervo. Y ella me llamó. No, es que Jesús me dice que esto. Yo la dejé que hablara. Y me entra un calor y una sed. Yo dije, listo, te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. Ese no es Jesús, ese es Huacaipuro. Claro. Entonces, si usted no tiene ese discernimiento, tú dices, uy, le está hablando Jesús. Y sabes que hubieron mucha gente que se dejaron ministrar de Huacaipuro a través de ella. Por eso es que en esta iglesia se está cuidando las personas que ministran. Porque no todo el mundo está en capacidad de imponer las manos sobre usted. Una persona que está rebelde, ¿qué va a ministrar? ¿Rebeldía? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. Mire, usted a mí pocas veces me va a ir poniendo manos. A mí no me gusta poner manos. El guerrero espiritual pocas veces pone manos. Pocas veces a mí, pastora, para que yo siempre busco a alguien. Porque no me gusta. O sea, no me siento cómoda. Y hay gente que quiere que la lancen. ¿De dónde? Del 3er, del 4, del 5.º piso. Póngame a mí, póngame yo como si uno fuera gallina para andar poniendo. Métase con Dios y ore y pague el precio y espere el tiempo de Dios. Porque no es el hombre el que pone, es Dios. Pero el día que Dios pone, Dios tiene que revelárselo a la autoridad que Dios puso. Es la autoridad que Dios implantó en esta casa la que va a decir cuándo, dónde y a quién. Porque no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, Saúl tuvo en poco la palabra que Dios le había dado. Y él quiso hacer algo que no le correspondía. Después llegó Samuel. Segundo, primero que hizo, menospreció la palabra del líder, la palabra de Dios a través del líder, ¿verdad? La despreció, la tuvo en poco, no esperó el tiempo de Dios. Segundo, se llenó de excusas. Cuando tú encuentras una persona que no se somete, siempre tiene excusas. Es que a mí me dijeron, y es que Julanito lo hace. ¿Y por qué me dices a mí, no le dices a ellos? Siempre son excusas. ¿Qué dijo Saúl? Es que como tú te demoraste, mira, el pueblo se me estaba yendo y yo dije, van a venir los filisteos sobre mí, no he clamado al favor de Jehová. ¿Eso eran qué? Excusas para cubrir su rebeldía. Para cubrir su rebeldía. Excusas. No, es que la gente, cuando conmigo habla una persona y dice, es que la gente habla y dice, es que la gente dice. Yo le pregunto, ¿y cuál gente? No, la gente, eso es mentira, no es que es la gente, eso es lo que ellos piensan. Pero les da miedo decir, yo pienso esto, entonces camuflan diciendo, la gente son ellos mismos. Ellos mismos inventan su fantasía y ellos mismos se las creen. Entonces, la gente que es rebelde siempre va a encontrar una excusa, argumentos que el enemigo le mete en la mente para crear una fortaleza, para que llegue a ellos el espíritu de Huacaipuro. A mí no me deslumbra la gente que dice, y Dios me mostró, y Dios me dijo, y Dios me mostró, y Dios me dijo. Hermano, a mí no me deslumbra, a mí me preocupa. Me preocupa, porque Dios ni habla todos los días, ni muestra todos los días. Que Dios me mostró que la hermanita tal era bruja. Hermanita, una hermana más consagrada no puede ser. No, que el hermano tal es no sé qué. Por eso usted no puede estar creyendo a toda profecía.
Por ahí me enteré que hay una sierva que en una iglesia en Pescadito es profeta, y por la casa de ella la buscan para consultar las barajas. Por eso aquí cuidamos lo que Dios nos ha dado. Y los líderes tienen autoridad que el pastor les ha dado para ministrar. Persona extraña que quiere entrar, hermano, abra los ojos y quítele la mano. Porque la gente que no se sujeta hay que hacer así. Porque ¿qué va a administrar una persona que esté en rebeldía? Rebeldía. Rebeldía. Entonces, Guacaipuro le gusta eso, le gusta ministrar. Pero ¿qué va a ministrar? Cautividad. Va a ministrar demonios, va a ministrar rebeldía. Entonces, Saúl, ya estamos terminando, menospreció la palabra que Dios le dio. Se excusó. Tercero, cuando David mató a Goliat, que la gente decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Qué sintió? Sintió celos. Celos. Sintió celos, se sintió celoso de David. Y dijo, lo único que falta es que esta gente le entregue el reino a él. Es decir, de pronto se lo entregan. Y desde allí comenzó Saúl a perseguir a David. ¿Por qué? Por celos. Cuando una persona es rebelde, cuando no acepta la palabra que Dios le da, cuando no se somete, es una persona celosa. Le da celo de aquel que sí es obediente. Le da celo de aquel que ha avanzado. ¿Y por qué ellos sí y yo no? Pregúnteselo a Dios. ¿Y por qué los ponen a ellos y a mí no? Pregúnteselo a Dios. Pregúnteselo a Dios. Saúl sintió celos de David. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted no siente celos de nadie. Usted se goza cuando ve un hermanito que Dios lo está usando. Usted se goza cuando la gloria de Dios desciende sobre un ministro que está aquí. Usted se goza. Usted se alegra con el bien de otro. Pero cuando hay celos, míralo, quien lo ve allá y quien lo viera allá en la casa. Míralo, que no sé qué. Y comenzamos a rechazar. Porque el que tiene ese espíritu de rebeldía rechaza la palabra que viene de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Un momento donde hay personas que se acercan a ti y tú sientes como una barrera, y tú oras y tú dices, Señor, pero perdóname, si hay algo en mí, que perdóname, ¿por qué? Porque es que el Espíritu de Dios que está en ti rechaza el espíritu que está en la otra persona. Porque cuando en ti está el Espíritu Santo, los afines se atraen. ¿Sí o no? Cuando hay una persona llena del Espíritu Santo, y Pedro está lleno del Espíritu Santo, y Alfredo está lleno del Espíritu Santo, se buscan entre sí. Entonces, el celo viene de un corazón rebelde, porque no ha querido esperar el tiempo de Dios. Usted no tiene que cuestionar que Dios use a uno y a otros no, porque esta obra es de Dios. Y Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios es el que dice cuándo, a quién va a usar, a qué horas y dónde los va a usar. Dice la Biblia que Saúl tenía todo para ser un excelente rey. Dios le puso todo en bandeja de plata, pero por la desobediencia y por la rebeldía, Dios cortó su reino. Dice que una vez venían y lo venían persiguiendo a él y a sus hijos, y los enemigos estaban cerca, y le dijo a su escudero, para que ellos no me maten, atraviésame tú, o sea, mátame tú. Pero el escudero tuvo miedo de matarlo, por respeto de pronto, y no lo quiso matar. Y él mismo cogió la espada, la puso en la tierra y él mismo se tiró, o sea, se suicidó. Se suicidó. Y la Biblia dice, y así murió Saúl
por haberse rebelado contra la palabra de Jehová. ¿Cuándo le habló Jehová a Saúl? Primera de Samuel 13:11. ¿Cuándo le habló Jehová a Saúl? Cuando le dijo allá, espérame en Gilgal y espera 7 días, y cuando yo llegue, aleluya, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. No era Samuel, era Dios. Era Dios, pero Saúl se rebeló en contra de la palabra de Dios. Dios le había dado también la orden a Saúl de matar a toda la gente de un pueblo. Todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y Saúl fue y no hizo lo que Dios le dijo, sino que mató a algunos y cogió las ovejitas más gordas, ¿verdad? Todo lo mejor lo dejó y dejó al rey vivo, nada más y nada menos. Porque Saúl estaba acostumbrado a hacer lo que a él le daba la gana. Si tú quieres ser un vaso útil en las manos de Dios, aprende a obedecer la voz de Dios. Aprende a ser obediente. Dios trabaja con gente obediente. Dios bendice a la gente obediente. ¿Cuál fue el fin de Saúl? Se suicidó. Y cuando vinieron los enemigos, lo encontraron ahí muerto y le arrancaron la cabeza a él y a los hijos. Y los pusieron allá en el altar del Dios que ellos adoraban. Allá era el espectáculo, la cabeza de Saúl. Cuando tú no te sometes a la cabeza que Dios ha puesto, los demonios van a hacer burla. Dios nos ha dado autoridad. Dios ha puesto líderes en este lugar. Los ujieres, gloria a Dios por los ujieres que hacen un trabajo maravilloso. Yo los admiro a ellos. Usted sabe lo que es venir de su casa recién comido a venir a recoger papeles vomitados ahí de la gente. Eso se llama amar a Dios. Eso se llama hacer las cosas por amor a Dios. Pero porque ellos recojan los periódicos no quiere decir que ellos sean menos que el que está aquí cantando o que el que está aquí predicando, porque delante de Dios no hay acepción de personas. Delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios no hay ni pequeño, ni grande, ni mediano. Delante de Dios todos somos iguales. Todos somos iguales. No hay ministerio ni grande, ni mediano, ni pequeño. Si Dios te dio un ministerio, ese ministerio delante de Dios vale mucho. No hay ministerio grande ni porque Él es más grande que yo. Hermano mío, aquí el único grande se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El único. Todos los ministerios, todo lo que Dios nos ha dado es para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando una persona no obedece, ¿qué le pasó a Saúl? Dios le dijo, yo había pensado hoy afirmar tu reino delante del pueblo, pero como has actuado de esta manera, tu reino ahora le será entregado. Yo me he levantado a uno que sí me obedezca, porque a Dios le agrada la obediencia. Persona que quiera llegar lejos en el Señor, aprenda a ser obediente a la voz de Dios. Amén. Entonces, ¿quieres la bendición de Dios para tu casa? Sé obediente, ábrele la puerta a Jesucristo. Antes de abrirle la puerta a la vecina, al amigo, en esta noche dile, Señor, te abro las puertas de mi casa para que entres, para que la cambie. Hay gente, mira, hay gente que hoy por hoy están padeciendo por rebeldes. Porque Dios te ha dicho desde hace rato que Él tiene un llamado para ti, que Dios te escogió desde el vientre de tu madre, pero Dios te jala por un lado y el mundo por el otro. Y la gente dice, después vengo.
después vengo. Pero cada vez que viene hay una derrota más en tu vida. Porque la única manera de que tu vida sea bendecida y que vayas de triunfo en triunfo es cuando seas obediente al llamado de Dios para ti. Hay gente que está como Saúl, que Dios les está llamando, pero ellos hacen lo que les da la gana. Hay gente que está como Jonás, que Dios los mandó para Nínive y ellos se van para Tarsis. Dios los está llamando a la iglesia y a ellos les gusta el mundial, pero no el mundial Rusia 2018. Cuando se desobedece a Dios hay consecuencias. O si no, que lo diga mi hermano Jonás. Jonás, Dios lo mandó para Nínive y él se fue para Tarsis. Pero resulta que Dios cumplirá su propósito. Cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios lo cumple aún por encima de ti mismo. Cuando Dios traza un propósito contigo, Dios lo cumple por encima de ti mismo. Dios le había dicho a Jonás, ve a Nínive y predica y profetiza y di que si no se arrepiente los voy a destruir. Jonás digo, no hombre, ¿yo qué voy a hacer allá? Yo mejor me voy, estoy de vacaciones, me voy para allá, para Tarsis, bien sabroso, pago un crucero, nadie me conoce, me llevo mi pajarito, mi gatico. Pero resulta que en ese barco, aunque nadie lo conocía, el ojo de Dios estaba allí. Y Dios estaba diciendo, bueno, ¿y para dónde va este? Si lo estoy mandando para allá y va. Hay gente así, que Dios te está viendo. Y Dios te dice, oye, pero si te estoy mandando es para el camino de la salvación. ¿Qué haces tú buscando otro camino diferente al que yo tengo para ti? Entonces nos volvemos como Saúl. Es que el mundo es muy bonito. Es que en el mundo hay esto. Y es que en el mundo la mayor bendición que usted pueda ver no la va a encontrar en el mundo. En el mundo las cosas son pasajeras. En el mundo las cosas son efímeras. Pero en el Señor lo que Dios hace lo hace para siempre. En el Señor el gozo es eterno. Aleluya. Y usted no necesita estar con el estómago lleno de cerveza, ni de vino, ni de nada para estar contento. En el Señor hay una fiesta 365 días al año, todos los días. Estamos de fiesta. ¿Por qué? Porque el Señor nos salvó. Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Amén. Aquí hay mucha gente que está como Jonás. ¿Qué pasó cuando se fue para Tarsis? Tremenda tormenta que se le levantó. Se levantó la tormenta. Y en esa tormenta, cuando la desobediencia viene, y viene el juicio de Dios por la desobediencia, lamentablemente, personas que no tienen que ver en el asunto terminan también involucradas en medio de la tormenta. Familia, ¿verdad? Dios quería salvar a Nínive y contaba con Jonás, pero Jonás era rebelde. Se levantó la tormenta, tiraron a Jonás y ahí está el pez. Y el pez lo vomitó allá en la orilla de Nínive. El pez, tremendo, ¿por qué no lo vomitó en otra parte? Sino que lo vomitó allá donde era la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y llegó vomitado, arrastrado, asustado, pero llegó y cumplió la voluntad de Dios. No quiso ir limpio, perfumado, ¿verdad? Bien, con la Biblia. Yo que llegó asustado, vomitado, arrastrado, pero llegó. Porque Dios cumplirá su propósito. Hay gente que para llegar a los pies de Dios, Dios tiene que vomitarlo, que arrastrarlo, que dejarlo limpio. ¡Ay, santo! Entonces tú asustado, ¿qué es lo que está pasando?
¿Qué es lo que está pasando, mijo? Que Dios tiene un propósito contigo y tú lo sabes. Y cada vez que quieras salirte de Tarsis, de Nínive para Tarsis, va a venir una tormenta. Y vas a salir arrastrado, vomitado y todo. Porque el propósito de Dios se cumple. Colócate de pie en esta hora. Yo siento que aquí hay gente que está peleando con